el físico y pensador ruso que inspiró el neotranshumanismo de Elon Musk. El destino de la especie humana, impulsada por la tecnología, sería expandirse por el universo. Esta idea, asumida de algún modo por Musk, impregna el trabajo del ruso Tsiolkovsky. A finales del siglo XIX, la Rusia zarista vio aparecer unas corrientes de pensamiento que llegaría a conocerse como cosmismo. Abogaban por una amalgama de creencias que aunaban las tradiciones de la Iglesia ortodoxa con cierto panteísmo llevado al extremo y al mismo tiempo la admiración por los avances científicos y su rechazo, alegando que ese progreso había abandonado la propia naturaleza espiritual del hombre. En un reciente libro, Lenin pisó la luna, Rosamerón 2023, Michel Elchaninov analiza la evolución de ese pensamiento que en algunos momentos llegó a rozar el puro disparate, mezclado con unos exigentes principios éticos, una contradicción solo comprensible en el contexto de la tradición y las costumbres arraigadas en lo más profundo del alma rusa. Hay quien cree descubrir los inicios de esta filosofía en nombres tan ilustres como Tolstoy y Dostoyevsky. El primero, ya en su vejez, abandonó su familia con la intención de legar todos sus bienes a los pobres y abrazar una existencia ascética. El segundo pintó a uno de los protagonistas de los hermanos Karamazov con rasgos igualmente místicos. Pero la figura capital de la eclosión del cosmismo fue la de Nikolai Fyodorovich Fyodorov, un filósofo y futurólogo que en la obra La filosofía de la causa común de 1906 mostraba su convencimiento en los principios básicos de esa creencia. De acuerdo con sus postulados, el desarrollo de la tecnología es esencial para la expresión de la humanidad en el universo, en el que se desempeña un papel clave que le exige trabajar para cumplir su destino cósmico. Ese destino era consecuencia de la interconexión entre todas las cosas del universo, un cierto universalismo en el que los humanos tenían el deber de contribuir, promoviendo el bienestar general, lo cual a su vez implicaba la adopción de unos estrictos principios éticos. Fyodorov también creía en la eventual implantación del transhumanismo, aunque ese término no apareció hasta mucho más tarde. Cabe resumir en la convicción de que el ser humano puede superar sus limitaciones biológicas a través de la ciencia y la tecnología, que puede evolucionar aumentando su inteligencia y prolongando incluso la duración de la vida. Llevado a su extremo, implicaba la posibilidad de la resurrección de los muertos, recurriendo a medios tecnológicos, a la exploración de los límites de la conciencia humana y a la creación de una nueva raza de seres humanos que pudiera habitar otros planetas. El aprendiz sordo. En el salto entre los siglos XIX y XX, las teorías cosmistas no estaban extendidas, aunque habían alcanzado cierta implantación entre algunos pensadores e intelectuales que, ocasionalmente, trababan amistad con nuevos discípulos entusiastas de las nuevas doctrinas. Ese fue el caso de Fyodorov y de un desaliñado jovencito que frecuentaba la biblioteca pública de Moscú. Se llamaba Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky. Todavía no había cumplido los 18 años y ya poseía una innata curiosidad sobre casi todos los temas. Sufría, por cierto, un defecto invalidante. Era sordo. Nacido en 1857 en Izvozchik, una pequeña población a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú, su familia, aunque no acomodada, sabía de la importancia de una buena educación, que trataron de dispensar a todos sus hijos. Konstantin era el más joven de 5 hermanos y el que más destacó en sus habilidades manuales. Ya de pequeño solía construir sus juguetes a base de maderas y cartón, y por su incansable afición al estudio. A los 9 años, el niño contrajo una escarlatina de resultas de la cual perdió la audición casi por completo. Solo pudo completar 2 cursos de la escuela regular, pero su minusvalía le impedía seguir las clases, por lo que tuvo que resignarse a estudiar en casa echando mano de cuantos libros podía conseguir. Entre sus lecturas descubrió algunas traducciones de Julio Verne que no solo le dieron alas a su imaginación, sino que despertaron en él el deseo de exploración.
Al cumplir los 16, su padre lo envió a estudiar a Moscú, provisto de unas cartas de recomendación que le facilitasen el ingreso al Instituto Técnico Superior. El muchacho las perdió y ni siquiera se atrevió a entrar en el edificio. En su lugar, pasaría 3 años asistiendo a bibliotecas públicas donde devoraba tratados de mecánica, química, matemáticas y astronomía, e imbuyéndose también de las teorías de su amigo Fyodorov. Durante sus 3 años en Moscú, Tsiolkovsky dedicó sus escasos fondos a completar su educación más que alimentarse. Durante mucho tiempo sobrevivió a base de pan y agua. Un rublo le daba para 10 barras, lo suficiente para pasar todo el mes. El resto, hasta los 15 rublos de asignación, se le iba en libros y materiales de experimentación, luciendo una cabellera larga y desaseada y un traje roído por sus pruebas con reactivos químicos. Parecía más un mendigo que un estudiante experto en ecuaciones diferenciales y trigonometría esférica. Enterado su padre, le reclamó en casa y consiguió que pasase un examen de maestro de escuela con destino a Borovsk, a 100 kilómetros de Moscú. Allí ejercería durante 12 años y fundaría una familia al casarse con Bárbara Sokolovaya, quien le daría 7 hijos. El matrimonio duró más de medio siglo hasta la muerte de Konstantin, pero estuvo tachonado de tragedias ya que perdieron a todos sus hijos varones, 2 por suicidio, 1 por enfermedad y otro de malnutrición durante la guerra. En 1881, el joven Konstantin, de solo 24 años, desarrolló un estudio original sobre la teoría cinética de gases. Era su primer trabajo científico de cierta envergadura, así que lo envió ilusionado a la Sociedad de Física y Química de San Petersburgo. Para su consternación, la carta de respuesta reconocía su mérito, pero le informaba que Ludwig Boltzmann, basándose en estudios de Clausius y Maxwell, ya había desarrollado la misma hipótesis 10 años antes. En los años siguientes, primero en Borovsk y más tarde como maestro titular en Kaluga, Tsiolkovsky desarrolló una incansable actividad. Su método de trabajo, en la más absoluta soledad, consistía en plantearse preguntas que quizás ya habían sido resueltas por otros y elaborar por sí mismo la mejor respuesta. Estos tratados se alternaban con reflexiones sociofilosóficas enmarcadas muchas veces en la más idealista utopía. Publicó comentarios sobre los 4 evangelios a la luz de la fe científica y se declaró fascinado por las enseñanzas de líderes que iban de Jesús, Buda y Platón a Galileo y Newton. Para él, toda materia, orgánica o no, estaba animada de un inmortal espíritu cósmico que permeaba todo el universo. Por supuesto, era vegetariano en coherencia con el respeto debido a todos los seres vivos. Padre de la astronáutica. Desde el último decenio del siglo XIX, los intereses de Tsiolkovsky se decantaron hacia el estudio del viaje espacial y cómo hacerlo realidad, tal vez como simple evolución de sus trabajos sobre aeronáutica, pero también como un medio para materializar sus convicciones filosóficas. Por entonces, Kaluga, San Petersburgo y Moscú eran los 3 centros más activos de la difusión de ideas gnósticas, cosmistas y otros pensamientos esotéricos. Por extravagantes que fueran sus creencias personales, Tsiolkovsky trabajó en darles un soporte científico real. Así desarrolló la ecuación del cohete, que propuso como el único medio capaz de viajar por el espacio. Sugirió utilizar hidrógeno y oxígeno como combustibles y su empleo como refrigerantes de la tobera o el control de dirección mediante el desvío del chorro de gases. Algunas páginas de sus cuadernos muestran bocetos de una estación espacial en la que sus ocupantes flotan en microgravedad y disponen de esclusas de aire para salir al exterior. Todo ello 40 años antes de los experimentos de Goddard con cohetes de combustible líquido. No en vano, hoy se le considera el verdadero padre de la astronáutica. Con el triunfo de la Revolución Rusa de 1917, el prestigio del viejo profesor dio un vuelco. Su pensamiento y simpatías habían estado del lado bolchevique y el nuevo régimen lo vio como un excelente ejemplo del hombre de ciencia soviético. En 1919 fue elegido miembro de la Academia de Ciencias Socialistas. Ya tenía 62 años. Poco después se retiraría de su trabajo docente disfrutando de una pensión vitalicia.